Hola, hoy aprenderemos una metodología de implementación de la estrategia de forma exitosa, teniendo en cuenta el entorno globalizado, competitivo e inmerso en las tecnologías de la información y la comunicación en el cual se encuentran las empresas. Sin duda alguna, las empresas están inmersas en un nuevo entorno el cual demanda la atención a la hora de implementar estrategias que sean sustanciosas para toda organización. La formulación exitosa de estrategias no garantiza una implementación exitosa de ellas. A pesar de estar confusamente relacionadas, la formulación de estrategias y la implementación de estrategias tienen características muy diferentes. En una sola palabra, la implementación de la estrategia significa cambio. Es comúnmente aceptado que el verdadero trabajo comienza después que se formulan las estrategias. La implementación de las estrategias requiere del apoyo de gerentes y empleados motivados, así como de su disciplina y esfuerzo. Formular las estrategias adecuadas no es suficiente porque los gerentes y empleados deben estar motivados para implementarlas. Con esto se requiere lograr una armoniosa relación que permite inmiscuir la administración y operaciones con todo lo relacionado al marketing, finanzas, contabilidad, investigación y desarrollo y sistemas de información gerencial, permitiendo de esta forma atribuir a ello una metodología de implementación de la estrategia de forma exitosa. Comencemos con la implementación de estrategias en temas de administración y operaciones. Entre las cuestiones administrativas centrales para la implementación de las estrategias están establecer objetivos anuales, diseñar políticas, asignar recursos, modificar la estructura organizacional existente, la reingeniería y la reestructuración, también revisar los planes de incentivos y recompensas, así como minimizar la resistencia al cambio, alinear a los administradores con la estrategia, desarrollar una cultura de apoyo a la estrategia, adoptar procesos de producción, operaciones, desarrollar una función efectiva de recursos humanos y, si fuese necesario, reducir el personal. Los cambios administrativos no son más extensos cuando las estrategias a implementarse llevarán a la empresa hacia una nueva dirección. Los directivos y empleados de toda la organización deben tener una participación directa y temprana en las decisiones relativas a la implementación de las estrategias. Su función en la implementación debe basarse en su participación previa en las actividades de formulación de estrategia. El compromiso personal y genuino de los estrategas con la implementación es una fuerza motivacional poderosa y necesaria tanto para gerentes como para empleados. Los estrategas suelen estar demasiado ocupados con apoyar de manera activa los esfuerzos de implementación de las estrategias, pero su falta de interés puede ser nocivo para el éxito de la organización. Es necesario que la razón de los objetivos y las estrategias sea claramente comunicada y bien entendida por toda la organización. Todos los miembros de la organización deben conocer los logros, productos, planes, acciones y desempeño de sus principales competidores. También deben comprender las oportunidades y amenazas externas más importantes y se debe dar respuesta a las preguntas de gerentes y empleados. El flujo de comunicación de los altos niveles hacia los niveles más básicos es esencial para desarrollar el apoyo de los niveles más básicos a los más altos. Ahora sí veamos estas cuestiones administrativas centrales para la implementación de las estrategias. Primero tenemos establecer los objetivos anuales. Los objetivos anuales son esenciales para la implementación de estrategias porque primero representan la base para la asignación de recursos, segundo son un mecanismo esencial para la evaluación gerencial, tercero son el principal instrumento para monitorear el progreso hacia el logro de objetivos de largo plazo y cuarto, establecen las prioridades organizacionales, divisionales y departamentales. Es importante vincular las sanciones y recompensas a los objetivos anuales, de manera que empleados y gerentes comprendan que el logro de los objetivos es crucial para una implementación exitosa de la estrategia. Los objetivos anuales claros no garantizan la implementación exitosa de la estrategia, pero aumentan la probabilidad de que las metas personales y organizacionales se logren. Diseñemos políticas. Las políticas facilitan la solución de problemas recurrentes y guían la implementación de una estrategia. En términos generales, la política se refiere a los lineamientos específicos, métodos, procedimientos, reglas, formas y prácticas administrativas establecidas para respaldar y fomentar el trabajo hacia el logro de las metas conocidas. Las políticas son instrumentos para la implementación de las estrategias. Las políticas establecen límites y restricciones sobre el tipo de acciones administrativas que se pueden aplicar para recompensar o sancionar conductas. Aclaran lo que se puede y no se puede hacer en el logro de los objetivos de la organización.
Las políticas ayudan a que los empleados y gerentes sepan qué se espera de ellos, por lo tanto, tienen más probabilidades de implementarse con éxito. Ofrecen una base para el control administrativo, permiten la coordinación a través de unidades organizacionales y reducen la cantidad de tiempo que los gerentes pasan tomando decisiones. Las políticas también aclaran lo que se debe hacer y quién lo debe hacer. Promueven que la toma de decisiones se delegue a los niveles gerenciales adecuados, donde suelen surgir varios problemas. Implementemos la estrategia asignando recursos. La asignación de recursos es una actividad central para la administración, la cual hace posible que la estrategia se aplique. Nada podría ser más nocivo para la administración estratégica y el éxito organizacional que los recursos se asignen de una forma contraria a las prioridades indicadas por los objetivos. Todas las organizaciones tienen al menos 4 tipos de recursos que se pueden utilizar para lograr los objetivos deseados: recursos financieros, recursos físicos, recursos humanos y recursos tecnológicos. Aunado a esto, debemos hacer una correcta administración del conflicto. El conflicto puede definirse como un desacuerdo entre dos o más partes debido a las diferentes expectativas y percepciones de las personas. Establecer objetivos puede generar conflictos debido a las elecciones que gerentes y estrategas deben realizar, como enfatizar las utilidades a corto o a largo plazo, el margen de utilidades, la penetración de mercado o el desarrollo de mercados. El conflicto definitivamente es inevitable en las organizaciones, así que es importante que se administre y resuelva antes de que consecuencias disfuncionales afecten el desempeño organizacional. Pero el conflicto no siempre es malo. Una ausencia de conflicto podría ser un indicador de indiferencia y apatía. El conflicto puede servir para alentar la acción entre grupos opuestos y ayudar a los gerentes a identificar problemas. Alinear estructura y estrategia. Los cambios en la estrategia suelen requerir cambios en la estructura de una organización por 2 razones. Primero, la estructura determina en gran medida la forma en que se establecerán los objetivos y las políticas. Y la segunda razón más importante de que los cambios de la estrategia suelen requerir cambios en la estructura es que la estructura determina cómo se asignarán los recursos. Si la estructura de una organización está basada en grupos de clientes, entonces los recursos se asignarán de esa forma. Asimismo, si la estructura de una organización se fija en torno a las líneas funcionales de negocio, entonces los recursos se asignarán por áreas funcionales. Los cambios en la estrategia generan cambios en la estructura organizacional. La estructura debe diseñarse de manera tal que facilite las intenciones estratégicas de la empresa y por tanto la aplicación de la estrategia. Sin una estrategia o una razón de ser, es decir, una misión, para las empresas será difícil diseñar una estructura efectiva. No existe un diseño o estructura organizacional óptima para una determinada estrategia o tipo de organización. Lo que para una organización podría ser adecuado, para otra similar quizá no lo sea. Aunque las empresas exitosas dentro de una determinada industria tienden a organizarse de una forma similar. Vincular el desempeño y la remuneración a las estrategias. Es necesario comenzar con un sistema de evaluación que proporcione retroalimentación genuina y distinga los niveles de desempeño. Algunos llaman a este proceso calificar a las personas, lo que parece un tanto duro, pero no es posible tener a un gerente que marque un recuadro que indique si usted es estupendo, magnífico, muy bueno, bueno o promedio. La retroalimentación concisa y constructiva es el combustible que los empleados necesitan para mejorar. Una empresa que no diferencia los niveles de desempeño se arriesga a perder a su mejor ejemplo. Ejemplos de criterio para vincular el desempeño y la remuneración a la estrategia. Criterios como las ventas, las utilidades, la eficiencia en la producción, la calidad y la seguridad pueden servir como base para un sistema efectivo de bonos. Si una organización alcanza ciertos objetivos de rentabilidad acordados y comprendidos, todos los miembros de una empresa podrán participar de la cosecha. Un sistema de bonos puede ser una herramienta efectiva para motivar a las personas a apoyar los esfuerzos de implementación de estrategias. Minimizar la resistencia al cambio. La resistencia al cambio se puede considerar como la mayor amenaza individual para la implementación exitosa de la estrategia. La resistencia suele verse en las organizaciones en forma de sabotaje a las máquinas de producción, ausentismo, acusaciones o quejas infundamentadas y disposición a cooperar. Las personas con frecuencia se resisten a la implementación de estrategias porque no comprenden lo que está sucediendo o la razón de que se estén presentando los cambios. En ese caso, los empleados quizás solo necesitan información precisa. La implementación exitosa de la estrategia depende de la capacidad de los gerentes de desarrollar un clima organizacional propicio para el cambio. Los gerentes y empleados deben considerar el cambio como una oportunidad y no como una amenaza.
La resistencia al cambio puede surgir en cualquier etapa o nivel del proceso de implementación de estrategias. Aunque existen varios enfoques para implementar los cambios, las tres estrategias más utilizadas son la estrategia de cambio forzado, la de cambio educativo y la de cambio racial o egoísta. Una estrategia de cambio forzado implica dar órdenes y hacer cumplir. Esta estrategia tiene la ventaja de ser rápida, pero adolece bajo nivel de compromiso y alta resistencia. La estrategia de cambio educativo es aquella que presenta información para convencer a la gente de la necesidad de cambio. La desventaja de una estrategia de cambio educativo es que la implementación se vuelve lenta y difícil. No obstante, este tipo de estrategia despierta un mayor compromiso y menos resistencia que la estrategia de cambio forzado. Por último, una estrategia de cambio racional o egoísta es la que intenta convencer a los individuos de que el cambio los beneficiará personalmente. Cuando este recurso es exitoso, la implementación de la estrategia puede ser relativamente fácil. No obstante, la implementación de cambios rara vez será beneficioso para todos. Crear una cultura de apoyo a la estrategia. Las estrategas deben esforzarse en preservar, enfatizar y basarse en utilizar los aspectos de la cultura existente que apoyan las nuevas estrategias propuestas. Es necesario identificar y cambiar los aspectos de la cultura existente que sean antagónicos a la estrategia propuesta. Varias investigaciones demuestran que las nuevas estrategias suelen estar basadas en el mercado y determinadas por las fuerzas de la competencia. Por esta razón, cambiar la cultura de una empresa de manera que se adapte a la nueva estrategia suele ser más efectiva que cambiar una estrategia para adaptarla a la cultura existente. Shane indicó que los siguientes elementos son los más útiles para vincular la cultura de la estrategia. Número 1. Declaraciones formales de filosofía, estatus y credos organizacionales, así como materiales utilizados para el reclutamiento, selección y socialización. 2. Diseño de espacio físico, fachadas y edificios. 3. Modales deliberados de roles, enseñanzas y entrenamientos para parte de líderes. 4. Un sistema explícito de recompensas, estatus y criterios de promoción. 5. Historias, leyendas, mitos y parábolas acerca de personas y acontecimientos claves. 6. Que miden, que controlan y atienden los líderes. 7. Las reacciones del líder a incidentes críticos y crisis organizacionales. 8. Cómo se diseña y estructura la organización. 9. Sistemas y procedimientos organizacionales. Y 10. Criterios utilizados para el reclutamiento, selección, promoción, liberación, jubilación y excomunión del personal. Adaptar procesos de producción, operaciones. Las capacidades, las limitaciones y políticas relacionadas con la producción, operaciones, pueden mejorar o inhibir de manera significativa el logro de los objetivos. Una importante parte del proceso de implementación de estrategia ocurre en el sitio de producción. Las decisiones relacionadas con la producción sobre el tamaño de la fábrica, su ubicación, el diseño del producto, la elección del equipo, la innovación tecnológica y muchos otros detalles de la producción pueden tener un impresionante impacto en el éxito o fracaso de los esfuerzos de implementación de las estrategias. Desarrollar una función efectiva de recursos humanos y, si fuese necesario, reducir el personal. Entre las responsabilidades estratégicas del gerente de recursos humanos se encuentran evaluar las necesidades del personal y los costos de las estrategias alternativas propuestas durante la formulación, así como desarrollar un plan para dotar del personal necesario al proceso de implementación de estrategias. El Departamento de Recursos Humanos debe desarrollar incentivos de desempeño. El proceso de empoderar a gerentes y empleados a través de su participación en las actividades de administración estratégica produce los mayores beneficios cuando todos los miembros de la organización comprenden con claridad cuáles serán los beneficios personales que obtendrán si la empresa tiene buenos resultados. Implementación de estrategias, temas de marketing, finanzas y contabilidad, investigación y desarrollo y sistemas de información gerencial. La implementación exitosa de estrategias depende de la cooperación de todos los gerentes funcionales y divisionales de la organización. Los departamentos de marketing implementan estrategias que requieren importantes incrementos en los ingresos de ventas en nuevas áreas y con productos nuevos y mejorados. Los gerentes de finanzas y contabilidad deben diseñar métodos de implementación de estrategias efectivos a bajo costo y con un mínimo riesgo para esta empresa. Los gerentes de investigación y desarrollo deben transferir complejas tecnologías o desarrollar nuevas con el fin de implementar con éxito las estrategias.
Los gerentes de sistemas de información son cada vez más necesarios como fuentes de liderazgo y capacitación a todas las personas de la empresa. Marketing. En marketing existen dos variables que son centrales para la implementación de estrategias: la segmentación de mercado y el posicionamiento de productos. Estas variables se consideran como las contribuciones más importantes del marketing a la administración estratégica. Evaluar segmentos de mercado potenciales requiere que los estrategas determinen las características y necesidades de los consumidores, analizar las similitudes y diferencias para desarrollar los perfiles de grupos de consumidores. Después de haber segmentado los mercados a fin de que la empresa pueda orientarse a grupos de clientes determinados, el siguiente paso es averiguar qué es lo que los clientes desean y esperan. Esto exige el análisis y la investigación. Identificar a los clientes objetivo para enfocar ahí los esfuerzos de marketing sienta las bases para decidir cómo cubrir las necesidades y deseos de un grupo determinado de clientes. El posicionamiento de producto es muy utilizado para esta finalidad. El posicionamiento implica desarrollar representaciones esquemáticas que reflejen cómo se comparan sus productos o servicios con los de la competencia. Una estrategia efectiva para el posicionamiento de productos cumple con dos criterios. Distingue de una manera excepcional a una empresa de su competencia y lleva a los clientes a esperar un servicio ligeramente menor que el que la empresa puede ofrecer. Las empresas no deben crear expectativas que superen el servicio que pueden ofrecer. Adquirir capital para implementar estrategias. Para la implementación exitosa de estrategias suele ser necesario capital adicional. Además de las utilidades netas de las operaciones y de la venta de activos, las dos fuentes básicas de capital para una organización son la deuda y el capital social. Determinar la mezcla adecuada de deuda y capital y la estructura de capital de una empresa puede ser vital para la implementación exitosa de la estrategia. El análisis de utilidades por acción sobre utilidades antes de intereses e impuestos es la técnica más utilizada para determinar si la deuda, las sanciones o una combinación de ambas es la mejor alternativa para conseguir el capital necesario para implementar las estrategias. Ahora vamos con los estados financieros proyectados. El análisis de estados financieros proyectados es una técnica central para la implementación de estrategias porque permite a una organización examinar los resultados esperados de varias acciones y métodos. Este tipo de análisis se puede emplear para pronosticar el impacto de diferentes decisiones de implementación, como por ejemplo, incrementar los gastos de promoción en un 50% para apoyar una estrategia de desarrollo de mercado, aumentar 25% los salarios para apoyar una estrategia de penetración de mercado, incrementar un 70% los gastos de investigación y desarrollo para apoyar el desarrollo de productos o vender 1 millón de acciones comunes con el fin de recaudar capital para la diversificación. Casi todas las instituciones financieras requieren al menos 3 años de estados financieros proyectados, siempre que una empresa esté en busca de capital. El estado de ingresos y el balance general proyectados permiten a la empresa calcular las razones financieras proyectadas en diferentes escenarios de implementación de estrategias. Cuando se comparan con años previos y con los promedios industriales, las razones financieras ofrecen perspectivas valiosas acerca de la factibilidad de diferentes enfoques para la implementación de estrategias. Presupuestos financieros. Un presupuesto financiero es un documento que detalla cómo se obtendrán los fondos y se gastarán durante un periodo específico de tiempo. Los presupuestos anuales son los más comunes, aunque el periodo de tiempo para un presupuesto puede variar desde un día a más de 10 años. Fundamentalmente, un presupuesto financiero es un método para especificar qué se debe hacer para completar la implementación de estrategias con éxito. Los presupuestos financieros no deben considerarse como una herramienta para limitar los gastos, sino como un método para lograr el uso más productivo y rentable de los recursos de una organización. Los presupuestos financieros pueden considerarse como la asignación planeada de los recursos de una empresa con base en los pronósticos realizados. Ahora vamos con la determinación del valor de una empresa.
determinar el valor de una empresa es central para la implementación de estrategias, debido a que suelen implementarse estrategias integradoras, intensivas y de diversificación para adquirir otras empresas. Otras estrategias, como el recorte de gastos y la desinversión, pueden ocasionar la venta de una organización o de la empresa misma. Todos los diferentes métodos para determinar el valor de una empresa se pueden clasificar en tres principales enfoques: lo que posee una empresa, lo que una empresa gana o lo que una empresa llevará al mercado. Pero es importante darse cuenta de que la evaluación no es una ciencia exacta. El avalúo de una empresa está basado en datos financieros, pero también son necesarios en el proceso el sentido común y la intuición. Es difícil asignar un valor monetario a algunos factores, como una base leal de clientes, una historia de crecimiento, demandas legales pendientes, empleados dedicados, un arrendamiento favorable, una mal historia contada, crediticia o buenas patentes, cuestiones que tal vez no se vean reflejadas en los estados financieros. Por otra parte, diferentes métodos de avalúo generan diferentes totales del valor de una empresa, por lo que no existe un método considerado como el mejor para cierta situación. Evaluar a una empresa en verdad requiere capacidades cualitativas y cuantitativas. Los avalúos de las empresas se están convirtiendo en una cuestión de rutina en muchas situaciones. Las empresas cuentan con muchas razones relacionadas con la implementación de estrategias para determinar su valor, además de prepararse para ser vendidas o para adquirir a otras. Los planes de prestaciones para empleados, los impuestos, los paquetes de jubilación, las fusiones, las adquisiciones, los planes de expansión, las relaciones bancarias, la muerte de un director, divorcio, los convenios de asociación y las auditorías del IRS son algunas de las razones de una evaluación periódica. Es conveniente tener un conocimiento razonable del valor de su empresa. Este conocimiento protegerá los intereses de todas las partes implicadas. Los sistemas de información gerencial. Las empresas que recaban, asimilan y evalúan con mayor eficacia la información externa e interna están ganando ventajas competitivas sobre las demás. Contar con un sistema de información gerencial eficaz puede ser el factor más importante que diferencie a una empresa exitosa de otra que no lo es. El proceso de la administración estratégica se ve enormemente facilitado si las empresas cuentan con un sistema de información efectivo. Un buen sistema de información permite a las empresas reducir costos. Analítica de negocios. Esta es una técnica de administración de sistemas de información que implica el uso de software de minería de gigantescos volúmenes de datos para ayudar a los ejecutivos a tomar decisiones. Conocida también como analítica predictiva, aprendizaje automático o minería de datos. Este software permite a los investigadores evaluar y utilizar el cúmulo de experiencias de una organización, un recurso estratégico invaluable para cualquier empresa. La analítica de negocios permite a una empresa beneficiarse de medir y administrar el riesgo. Una característica distintiva de la analítica de negocios es que es predictiva más que retrospectiva, puesto que permite a la empresa aprender de su experiencia y tomar decisiones presentes y futuras con base a la información anterior. Ahora bien, todo lo trabajado con anterioridad determinará en gran medida el éxito de una organización. Muchísimas gracias.